El reloj marcaba casi las 7 de la noche, cuando César recogió sus papeles del escritorio y se preparó para salir de la oficina. El día había sido largo, como siempre, pero esta vez no estaba molesto por la montaña de pendientes. Al contrario, una ligera sonrisa se dibujó en sus labios al escuchar la risa suave de Irene, proveniente del escritorio de al lado. ¿Siempre te vas tan temprano?, preguntó Irene, apoyando la barbilla en la mano y mirándolo con una expresión casi traviesa. César soltó una risa baja mientras se acomodaba la corbata. A Beatriz le gusta que llegue temprano. Siempre prepara la cena. Le gusta nuestra rutina. Irene inclinó la cabeza, como si reflexionara sobre algo profundo. Rutina, repitió pensativa. Sabes, César, a veces la gente se acomoda demasiado en el matrimonio. Lo veo todo el tiempo. Las mujeres dejan de preocuparse por impresionar, se olvidan de dar cumplidos, de hacer sentir especial al otro. Pero tú tienes suerte, ¿verdad? Beatriz no es así. El comentario parecía inocente, pero la semilla ya estaba plantada. César parpadeó un par de veces y desvió la mirada. No recordaba la última vez que Beatriz lo había elogiado o le había preparado una sorpresa. ¿Y si Irene tenía razón? En los días siguientes, los encuentros con Irene se hicieron más frecuentes. Siempre encontraba una excusa para sentarse a su lado, para rozarle el brazo durante una conversación o para compartir risas discretas en los pasillos. Era atenta, divertida, y se fijaba en todo sobre él: el corte de cabello, la elección de la corbata, la forma en que se arremangaba la camisa antes de una reunión. Admiro mucho a hombres como tú, César, comentó un día mientras tomaban café juntos en la cocina de la oficina. Trabajadores, dedicados. Pero ¿sabes qué es lo que más me impresiona? Un hombre que sabe lo que vale. César arqueó una ceja, curioso. ¿Cómo así? Irene sonrió con misterio y tomó un sorbo de café antes de responder. Hombres que saben cuando no están siendo valorados, que se dan cuenta cuando están dando más de lo que reciben. ¿Alguna vez te has sentido así? Como si siempre te estuvieras esforzando, pero recibiendo muy poco a cambio. César no respondió de inmediato. Algo dentro de él se removió, incómodo. Tal vez ya lo había sentido, sí, tal vez en los últimos meses. Su matrimonio con Beatriz no era malo, pero era predecible. Ella rara vez demostraba gratitud por su esfuerzo, y sus conversaciones siempre parecían girar en torno a problemas del día a día, cuentas, compromisos. Esa noche, al llegar a casa, notó algo en lo que nunca se había fijado antes. Beatriz estaba distraída, viendo el celular mientras comía. No le preguntó cómo le había ido en el día. No notó que había pasado por la barbería. ¿Todo bien?, preguntó él, tratando de llamar su atención. Ella asintió sin apartar los ojos de la pantalla. Solo le respondía un mensaje a mi hermana. ¿Quieres más arroz? No hubo un cumplido, ninguna muestra de cariño, solo una pregunta automática, sin emoción, sobre la comida. Algo dentro de él se cerró, y fue en ese instante cuando la voz de Irene resonó en su mente. Hombres que saben cuando no están siendo valorados. Los días pasaron, e Irene siguió envenenándolo poco a poco. Pequeños comentarios aquí y allá, sonrisas en el momento justo, roces sutiles que no podían considerarse inapropiados, pero que tampoco eran inocentes. «De verdad tienes suerte, César», comentó Irene acomodándose un mechón de cabello detrás de la oreja. «Tu esposa también es una mujer afortunada. Ojalá lo sepa, porque yo, en su lugar, jamás cometería el error de no darme cuenta del hombre increíble que tiene a su lado». Él se rió, pero no supo por qué. Algo dentro de él ya estaba cambiando, y Beatriz en casa ni siquiera imaginaba que su vida estaba a punto de desmoronarse. La lluvia repiqueteaba contra las ventanas de la sala, mientras Beatriz terminaba de poner la mesa para la cena. De vez en cuando echaba un vistazo al reloj en la pared. César iba tarde. Otra vez. Suspiró y acomodó las velas que había encendido. Hacía tiempo que no pasaban un momento juntos, así que decidió cocinar su platillo favorito y crear un ambiente especial. Tal vez solo era el estrés del trabajo. Tal vez estaba cansado. Todo se podía resolver con un poco de paciencia y diálogo. O al menos, eso pensaba ella. El sonido de la llave girando en la cerradura hizo que su corazón se acelerara. Se apresuró a la puerta con una sonrisa tímida. «Hola, amor. Preparé una cena especial para nosotros».
César entró sin mirarla a los ojos, dejando las llaves sobre la mesa. El olor a perfume femenino en su ropa hizo que Beatriz frunciera el ceño. Cerró la puerta con calma. «Hoy llegaste tarde», comentó ella, intentando no sonar acusatoria. César bufó y soltó una risa seca. «Trabajé hasta tarde. ¿Ahora tengo que pedir permiso o qué?». El tono cortante la hizo dudar. No era la primera vez que él le hablaba con desprecio, pero esta vez se sentía diferente, más pesado, más cruel. «Solo quería pasar tiempo contigo», insistió ella, tomando su brazo con suavidad. Él se apartó, como si su toque le molestara. «¿Que quieres pasar tiempo conmigo?». César se giró lentamente, con los ojos cargados de impaciencia. «¿Quieres que me siente aquí, coma tu comida y finja que todo está bien? ¿Que no eres la mujer más fastidiosa y pegajosa que he conocido?». Las palabras la hicieron retroceder. «¿Fastidiosa? ¿Pegajosa? ¿De qué estás hablando, César? Soy tu esposa». Él rió, pero sin una pizca de humor. «¿Mi esposa?», repitió, cruzándose de brazos. «Qué curioso, porque últimamente he pensado mucho en eso. En cuánto tiempo he perdido. En cómo te acomodaste en este matrimonio y diste por hecho que yo iba a conformarme con tan poco». La garganta de Beatriz se secó. «¿Que yo me acomodé? ¿Estás diciendo que merezco más?», la interrumpió él, clavando la mirada en la suya. «Que podría estar con una mujer que de verdad me valore, que sepa lo que tiene a su lado». El mundo pareció dar vueltas. Beatriz sintió que las piernas le flaqueaban. «¿Hay otra persona, verdad?», preguntó. El silencio de César fue la respuesta más cruel que pudo recibir. Las semanas siguientes fueron un infierno. César ya ni siquiera se molestaba en ocultar su desprecio. Pasaba los días fuera, llegaba tarde, ignoraba cualquier intento de conversación, y cuando hablaba sus palabras estaban llenas de veneno. «Te ves ridícula con ese vestido. ¿Será que algún día harás algo bien? Mírate, si te vieras con mis ojos, entenderías por qué me alejé». Cada frase era un golpe, y Beatriz intentaba resistir, intentaba entender, intentaba sobre todo salvar lo que quedaba de ellos, hasta que llegó el día en que todo se vino abajo. El olor del vino derramado en el suelo se mezclaba con el sonido del vaso hecho pedazos. «Eres un patético, César», gritó Beatriz con los ojos llenos de lágrimas. «Pasas días fuera, llegas a casa apestando a perfume barato y todavía tienes el descaro de tratarme como basura». Él rió, una risa baja, cargada de furia. «¿Basura? ¿Eso es lo que sientes que eres?». César dio un paso hacia ella. «Pues tal vez sea porque eso es en lo que te convertiste. Una mujer sin gracia, sin brillo, sin nada que ofrecerme». El dolor en el pecho de Beatriz se convirtió en rabia. «Yo te amé, te esperé, intenté arreglar esto, pues debiste intentarlo mejor», soltó César. Pero entonces, todo pasó en un instante, rápido, como un parpadeo, un segundo que jamás podría borrarse. El sonido de su mano chocando contra el rostro de Beatriz retumbó en la sala. El impacto la hizo tambalearse, llevándose una mano a la mejilla ardiente, donde el dolor latía como fuego. Los segundos siguientes fueron puro silencio. Beatriz parpadeó, aturdida, intentando procesar lo que acababa de pasar. César la miraba fijamente, el pecho subiendo y bajando con una respiración agitada, como si una furia irracional se hubiera apoderado de él. Fue en ese momento cuando algo dentro de ella se rompió para siempre. Sin decir una sola palabra, Beatriz se dio la vuelta y salió de la sala, y por primera vez, César supo que tal vez había ido demasiado lejos. Si te está gustando, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte las próximas historias emocionantes. La madrugada avanzaba lentamente, pero Beatriz seguía sentada en el sofá, inmóvil. Su rostro palpitaba donde la mano de César lo había tocado, y el sabor amargo del miedo aún persistía en su boca. Su mirada se perdió en la pequeña maleta abierta sobre la cama. Dentro, apenas unas cuantas prendas, algunos documentos, y lo esencial para irse. Debería sentirse decidida, debería estar aliviada por haber tomado, por fin, esa decisión. Pero lo único que sentía era un vacío abrumador. El teléfono temblaba en sus manos sudorosas. Su dedo flotaba sobre el número de la policía. El sonido de su propia respiración llenaba el silencio de la casa, hasta que por fin presionó el botón y llevó el celular al oído. «Emergencias. ¿Cuál es su situación?».
La voz profesional del otro lado hizo que su garganta se cerrara. Por un segundo, dudó, pero entonces recordó la forma en que César la miró esa noche, como si no significara nada. Recordó el miedo, el sabor metálico de la sangre en su boca. Mi esposo me golpeó. Las luces de las sirenas rojas y azules se reflejaban en las paredes de la casa. Beatriz se quedó en el umbral de la puerta, abrazándose a sí misma mientras veía cómo se llevaban a César. Él no peleó, no discutió, solo le lanzó una mirada que ella no supo descifrar. «No tenías que hacer esto, Bea», murmuró antes de entrar en la patrulla. Ella apartó la mirada, tragándose las ganas de llorar. «No mires atrás», se repetía mentalmente. «Ya no hay nada que ver». Horas después, en la comisaría, sentada en una silla dura e incómoda, Beatriz sostenía la pluma con los dedos temblorosos. La oficial frente a ella deslizó la hoja lentamente. «Una vez que firmes, la orden de restricción impedirá que él se acerque. Si la viola, debes llamarnos de inmediato». Beatriz recorrió el documento con la mirada. Su nombre estaba ahí, en letras claras, sellando la decisión más difícil de su vida. Tomó aire profundamente y firmó. Era libre. Entonces, ¿por qué dolía tanto? El departamento de su hermana era pequeño pero acogedor. El aroma a café recién hecho llenaba la sala mientras Beatriz sostenía una taza entre sus manos, con la mirada perdida en la vista de la ciudad. «Hiciste lo correcto, Bea», dijo Camila sentándose a su lado. «Entonces, ¿por qué siento que mi pecho está hecho pedazos?», susurró, sin poder mirarla. Camila tomó su mano y la apretó con suavidad. «Porque era un sueño que tuviste por años y que ahora se derrumbó. Pero ¿sabes qué es lo curioso? A veces hay que dejar que todo caiga para poder reconstruir algo mejor». Beatriz soltó una risa débil. «Solo que no sé si tengo fuerzas para reconstruir nada». «Claro que las tienes, y yo voy a estar aquí para recordártelo». Fue solo en ese momento cuando Beatriz se permitió llorar, por el dolor, por el luto de lo que se fue, por el miedo a lo que vendría después. Los primeros días fueron un reto. El silencio del departamento se sentía abrumador, y hasta salir a comprar pan parecía una batalla. Pero cada día se obligaba un poco más. Pequeños pasos, pequeñas victorias. Fue entonces cuando Camila la convenció de salir a tomar un café. «No puedes esconderte del mundo para siempre», dijo, tomándola de la mano. El café tenía un ambiente acogedor. Beatriz removía la cuchara en su capuchino sin prisa, todavía sintiéndose un poco fuera de lugar. «Perdón, pero parece que viste un fantasma». Una voz masculina sonó con un ligero tono de humor. Beatriz levantó la mirada y se encontró con un par de ojos color café, cálidos. El hombre sonrió, apoyándose en la barra. «Alejandro», dijo extendiendo la mano. Ella dudó un segundo antes de estrechársela. «Beatriz». «Un placer, Beatriz. Sé que no nos conocemos, pero si necesitas ayuda para elegir el mejor postre del menú, puedo asegurarte que soy un experto». Beatriz parpadeó, sorprendida por la ligereza en su voz. Sintió como un auténtico intento de sonrisa amenazaba con aparecer. Tal vez, solo tal vez, la vida aún tenía algo que ofrecerle. Mientras tanto, el departamento de César era un desastre. Botellas vacías se acumulaban sobre la mesa, la camisa arrugada se le pegaba a la piel, y su mirada perdida en el techo reflejaba el caos que habitaba en su mente. La televisión encendida en silencio mostraba imágenes al azar a las que ni siquiera prestaba atención. Su cabeza solo tenía un pensamiento. Beatriz. Tomó el celular por centésima vez esa noche. Ningún mensaje, ninguna llamada. Ella no contestaba, no respondía. Su número, antes tan accesible, ahora parecía una línea muerta. El corazón le dio un vuelco cuando decidió intentar una vez más. Del otro lado, una respuesta fría y automática lo golpeó. «El número que marcaste no está disponible». «¡Mierda!», gritó, arrojando el celular contra la pared. César se pasó las manos por la cara, jalándose el cabello con fuerza. No entendía cómo todo había llegado a este punto, cómo había perdido el control, cómo había dejado que Irene lo manipulara, alejándolo de la única mujer que realmente lo amaba. Irene rió, una risa amarga. ¿Dónde estaba ahora? Desapareció, como una sombra en la noche, como la serpiente que era. Nunca le importó de verdad, y él, como un estúpido, creyó que era especial, que merecía más de lo que Beatriz podía darle. Pero ahora,
Lo único que quería era volver el tiempo atrás. Días después, César estacionó el coche al otro lado de la calle. Su corazón se detuvo cuando vio a Beatriz salir del edificio. Se veía diferente, más ligera, más bonita. Llevaba un vestido azul sencillo, pero en su rostro había un brillo que él no veía desde hacía mucho tiempo. Y entonces, lo vio a él. Alejandro salió detrás de ella, riendo por algo que Beatriz había dicho. Ella también sonrió, y fue como un puñetazo en el estómago para César. ¿Quién carajos es ese tipo? La rabia le hirvió por dentro. ¿Cómo podía seguir adelante tan rápido? ¿Cómo podía estar sonriendo disfrutando de su vida mientras él se hundía en el infierno? Sin darse cuenta, sus manos se aferraron al volante con fuerza. Tenía que hablar con ella. Tenía que hacerle entender que todavía la amaba. Salió del coche y cruzó la calle antes de que entrara al café. Beatriz. Ella se detuvo. Su cuerpo se tensó antes de girarse lentamente. Sus ojos se encontraron con los de él, y en ellos no había nostalgia, ni amor, solo distancia. Alejandro se colocó sutilmente a su lado observando la situación con atención. ¿Qué quieres, César? Su voz fue firme, sin rastro de duda. Él tragó saliva. No era eso lo que esperaba. Esperaba verla dolida, vacilante, con esperanza. Yo solo necesitaba verte. Tenemos que hablar. Beatriz soltó una risa baja, sin humor. Ya no hay nada que hablar. No puedes simplemente borrarme de tu vida como si nunca hubiera existido, dijo César, dando un paso al frente. Alejandro cruzó los brazos. Creo que fue bastante clara. La mirada de César se afiló sobre él. ¿Y tú quién carajos eres? Beatriz suspiró. No es asunto tuyo, César. Tienes que parar con esto. ¿Parar? ¿Quieres que finja que nunca significaste nada para mí? No, respondió ella, con una calma que lo hirió más que cualquier grito. Quiero que entiendas que yo ya no significo nada para ti. La frase le atravesó el pecho como un cuchillo. Beatriz se dio la vuelta y entró al café con el desconocido siguiéndola de cerca. César se quedó ahí, solo, mirando la puerta cerrarse, y en ese instante se dio cuenta de que estaba perdiendo a Beatriz para siempre. Los días siguientes fueron un tormento. César pasaba horas dentro del coche, estacionado en la esquina del edificio donde ella vivía. La vio salir rumbo al trabajo, volver del supermercado, reír mientras hablaba por teléfono, sentada en el balcón. Cada momento era una tortura. La tercera noche, decidió actuar. Se acercó al edificio y presionó el timbre. Su corazón latía acelerado. Intentó de nuevo. Nada. Y entonces, una voz sonó por el altavoz. «César, vete, o voy a llamar a la policía». Su voz, fría, cansada. Él abrió la boca para suplicarle, pero el sonido cortante de un bip selló la conversación. Ella lo bloqueó. No quería verlo. El dolor en su pecho se mezcló con algo más oscuro. Si Beatriz creía que podía simplemente borrarlo de su vida, estaba equivocada. No iba a rendirse tan fácil. La noche estaba fría y húmeda. La ciudad brillaba con las luces de los faroles y los faros de los coches que pasaban apresurados, pero César no veía nada de eso. Él estaba ahí, parado al otro lado de la calle, observando a Beatriz por la ventana del restaurante. Se estaba riendo, no solo sonriendo, sino riendo de verdad, libre, sin peso, sin la sombra del pasado sobre ella. Alejandro sostenía su mano sobre la mesa, y la forma en la que ella lo miraba, así era como me miraba a mí antes. César sintió que algo dentro de él se rompía. Me borró, me olvidó. La botella de whisky vacía junto al asiento del coche explicaba su estado. El corazón acelerado, los pensamientos revueltos, los dedos temblando alrededor del volante. Solo había una certeza en su mente. No podía soportarlo. Sin pensar, salió del coche y cruzó la calle. El sonido de la puerta del restaurante abriéndose hizo que Beatriz levantara la vista, y su cuerpo se congeló al ver a César parado ahí, tambaleante, con la mirada perdida y devastada. Alejandro fue el primero en ponerse de pie. «César, vete». Su voz fue firme, sin miedo. «¡Cállate!», estalló César señalándolo con el dedo antes de girarse hacia Beatriz. «¿Tú? ¿Ya me olvidaste así de fácil? Yo fui el amor de tu vida, Beatriz. ¿Cómo puedes estar aquí, actuando como si nunca hubiera existido?» Los clientes del restaurante empezaron a mirar. El mesero dudó.
listo para llamar a seguridad, pero Beatriz permaneció sentada, sujetando su copa de vino con calma. Sí exististe, César, pero moriste ese día. El día en que me lastimaste, enterré cualquier sentimiento que aún pudiera quedarme por ti. Los ojos de César brillaron con una mezcla de furia y desesperación. Me arrepiento, haría lo que fuera por volver atrás. Beatriz negó con la cabeza, despacio. Pero no puedes, y yo no estoy aquí para darte una segunda oportunidad. César apretó los puños, su pecho subiendo y bajando de forma errática. No podía aceptar eso, no quería aceptarlo. Alejandro dio un paso adelante. Si sigues con esta escena, vamos a llamar a la policía, y hasta donde sé ya tienes suficientes problemas. César rió, una risa vacía y rota. ¿Tú crees que puedes reemplazarme?, soltó con burla, mirando a Alejandro. ¿Crees que puedes amarla más de lo que yo la amé? No se trata de amar más, respondió Alejandro cruzándose de brazos. Se trata de amar bien. César sintió como una pared invisible se derrumbaba sobre él. Sabía que Alejandro tenía razón, y eso dolía más que cualquier otra cosa. Dio un paso atrás, con los ojos vidriosos y el mundo girando a su alrededor. Beatriz no apartó la mirada, pero tampoco había odio en ella, solo indiferencia. Y eso fue el golpe final. César salió del restaurante como un fantasma. Sus piernas temblaban, su respiración estaba fuera de control. Su vida estaba hecha a pedazos. Ya no tenía a Beatriz, ya no tenía a Irene, no tenía nada. Sin rumbo, subió al coche. Sus manos temblaban al encender el motor. Lo perdí todo, murmuró para sí mismo, con la mirada fija en la carretera oscura frente a él. Horas pasaron mientras conducía ebrio por la autopista. El sonido de un claxon rompió el aire. Todo pasó demasiado rápido. Un faro intenso apareció en el retrovisor, acercándose a toda velocidad. El impacto fue brutal. César sintió el coche girar, el cristal estrellarse, su cuerpo salir despedido como una marioneta sin control. El mundo se volvió oscuridad. El teléfono de Beatriz sonó en plena madrugada. Camila contestó primero y, al colgar, miró a su hermana con una mezcla de sorpresa y alivio. Era la policía. César tuvo un accidente. Beatriz parpadeó, procesando la noticia. Él está... Camila dudó. Vivo, pero... en estado grave. Beatriz no dijo nada por varios segundos. Luego, respiró hondo. Espero que encuentre la paz que nunca pudo tener. Y en ese instante, supo que era libre. Alejandro apareció en la puerta, observándola con esa mirada atenta y serena. ¿Estás bien?, ella sonrió. Una sonrisa sincera. Por primera vez en mucho tiempo, sí, César sobrevivió al accidente, pero nunca volvió a ser el mismo. Con secuelas permanentes, perdió parte de su movilidad y pasó el resto de su vida solo, atrapado en los recuerdos de lo que él mismo destruyó. Su arrepentimiento se convirtió en un peso que jamás pudo cargar sin venirse abajo. Irene, por su parte, siguió adelante sin mirar atrás. Se mudó de ciudad, encontró otra víctima para sus manipulaciones y continuó su vida como si nada hubiera pasado. Nunca le importó César, y el destino la mantuvo tal y como siempre fue, vacía, egoísta y a la deriva. Beatriz, finalmente, encontró la paz que tanto buscaba. Su camino no fue fácil, pero junto a Alejandro, descubrió un amor verdadero, basado en el respeto y la ligereza. Se casaron años después, no por prisa ni necesidad, sino porque su amor floreció de manera natural. Y esta vez, ella lo sabía. Estaba exactamente donde debía estar, y con la persona con la que debía estar. El pasado, solo un recuerdo distante, uno que ya no dolía. A veces el dolor nos enseña a no aceptar menos de lo que merecemos. Amar a alguien no significa soportar lo insoportable, ni quedarse donde nos hacen daño. La libertad puede dar miedo al principio, pero es en ella donde encontramos la oportunidad de empezar de nuevo, de redescubrirnos y de entender que el amor verdadero nunca viene acompañado de miedo o humillación. La vida siempre nos da la oportunidad de pasar la página, y quienes tienen el valor de seguir adelante descubren que el siguiente capítulo puede ser mucho mejor de lo que imaginaron. Si te gustó, haz clic en el botón gracias para apoyar al canal. Deja tu like, suscríbete y activa las notificaciones. Y cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo. Nos encanta conocer a nuestros espectadores.